Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión general académica de los días jueves en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la dirección del hospital, de la coordinación y jefatura de enseñanza del hospital, les agradecemos su presencia en esta sesión. Hoy veremos un tema innovador y de suma importancia científica que presentarán el Servicio de Medicina Interna del hospital, y hoy nos acompañan el doctor Martín Peña Collazo. Él es médico internista y geriatra egresado de este Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, y actualmente se desempeña como coordinador de medicina interna de este mismo hospital. Y junto con él, el doctor Mario Esteban Zúñiga Ayala, quien es médico egresado de la Universidad La Salle y que actualmente cursa el primer año del posgrado de la especialidad de medicina interna también en este hospital. El tema que hoy nos van a presentar se denomina Medicina basada en evidencias, cannabis sativa, evidencia científica, efectos terapéuticos y adversos. Les pido que los recibamos con un fuerte aplauso y les agradecemos su presencia. Muy buenos días a todos. Agradecemos la oportunidad que se nos da para llevar a cabo esta sesión general. Realmente estamos muy complacidos con poder llevar a cabo tal efecto. Y pues el tema, como ya lo mencionaba el doctor Nava, es medicina basada en evidencias, cannabis sativa, evidencias pues que de alguna manera son muy importantes porque este es un tema que tiene varias aristas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones médicas, por supuesto, que es lo que más nos interesa en este momento, y de alguna manera también tiene cierto componente político en los últimos tiempos. Este tema de cannabis sativa de alguna manera tiene un historial pues milenario. Se menciona por ahí que alrededor de 2737 años antes de Cristo ya se conocía esta planta, se cultivaba, y por supuesto sus beneficios que se obtienen de ella por la producción de fibras y la utilización textil en cuestión de semillas y la extracción de algún tipo de aceites, y por supuesto el efecto psicotrópico que vamos a tratar con mayor detenimiento, y vamos a ver los efectos terapéuticos y adversos, así como la evidencia científica que existe con este tema. Para ello invitamos al doctor Zúñiga para que nos platique más sobre este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Mario Zúñiga, soy médico residente del primer año en el Servicio de Medicina Interna, y agradezco mucho la oportunidad, tanto la coordinación de enseñanza como la coordinación de medicina interna, por darme este tiempo, esta hora, para poder platicar, discutir y dialogar, sobre todo para obtener una opinión crítica y científica sobre un tema que creo que es importante, es un tema de actualidad, un tema moderno. Por lo tanto, sin perder más tiempo, comencemos con los objetivos de la sesión del día de hoy. Conoceremos un poco de la historia y comentaremos los puntos importantes a través de la historia de nuestra sociedad donde esta planta ha tomado mayor relevancia, ¿no? Desde tiempos atrás, antes de Cristo, hasta llegar a la actualidad, y empezar a comentar la evidencia científica, la evidencia gruesa de lo que sí puede ofrecer la cannabis como una opción terapéutica real, y lo que realmente no puede hacer la cannabis, ¿no? Y al final de cuentas, entre todo el auditorio, obtener conclusiones críticas y científicas. Entonces, para conocer la historia, me voy a mi primera cita, primera referencia de la Biblia. Si uno busca el Antiguo Testamento en el libro de Eclesiásticos, en el versículo 38, eso es lo que encontramos. Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Entonces, desde aquí vale la pena tener una postura
ya que mi intención de dar esta plática no es hacerlos pro cannabis o hacerlos contra cannabis, ¿no? Realmente será una decisión propia de ustedes, después de que escuchen la plática, el decir si vale la pena estudiar la cannabis o no vale la pena estudiarla, ¿no? Entonces hay que hablar con adecuada terminología. Este personaje es Meshulam, es un israelita que en 1964 se hizo una pregunta: ¿cómo funciona la marihuana? Más adelante vamos a ver que la marihuana como tal, pues es esta planta precisamente que taxonómicamente viene de la familia de los Cannabaceae. Vale mencionar que esta familia de plantas del reino Plantae tiene 3 subfamilias que vamos a ver más adelante, pero hay que entender desde este punto que alrededor del mundo la cannabis, que es un nombre real, su nombre científico, tiene varias denominaciones. Inclusive aquí en nuestra región, en nuestro país, uno puede coloquialmente salir a la calle y va a encontrar diferentes denominaciones o diferentes adjetivos a esta planta que técnicamente es una Cannabaceae. Tiene varias familias: cannabis sativa, cannabis índica, y lo vamos a ir más adelante, pero es importante que hablemos con propiedad desde un inicio, más si somos médicos, personal de salud sobre todo. Entonces, ¿dónde empezó todo? Comentaba el doctor Peña que precisamente hay reportes en la bibliografía que más o menos alrededor de los 2700 años antes de Cristo, en el continente asiático, la dinastía Han ya empezaba a cultivar y a cosechar lo que es la planta de cannabis sativa en sus diferentes variedades, no tanto como para buscar el efecto psicotrópico, sino realmente utilizar los productos que vienen de esta planta, de este arbusto, que es el cáñamo, que como tal viene siendo el tronco, las hojas, la misma semilla que servía como astringente en aquel momento, pero ya hay literatura vieja, antigua, que empieza a hablar sobre el uso de la cannabis. Como les comento, no con fines psicotrópicos o recreativos realmente, sino más bien con fines productivos, ¿no? Pero ¿realmente la marihuana siempre ha estado aquí en México? No, realmente esta planta fue migrando a través de los movimientos geográficos de las civilizaciones antiguas, ¿no? Si vemos en este mapa, realmente es aquí en esta región del continente asiático o Medio Oriente, donde realmente se empieza a documentar la existencia de esta planta, su cultivo y demás, ¿no? Conforme las civilizaciones iban migrando, esta planta también fue migrando, ya que era comercializada en diferentes mercados, como un trueque. Al final de cuentas esa semilla tiene algún valor, el cáñamo también tiene algún valor. Entonces nos vamos dando cuenta que a través de la historia también la marihuana, la cannabis, se va moviendo. Y es realmente ya a partir del siglo XVIII, más o menos, cuando está aquí en Estados Unidos, y así también se entiende que empieza a llegar a México, ¿no? A través de menos fines comerciales. Pero bueno, el tema importante y donde me voy a ahondar bastante es en este momento de la historia, donde empieza a haber un interés científico real sobre el estudio de los cannabinoides o de la cannabis como una herramienta terapéutica. Más o menos aquí, como pueden ver, en 1955, 1960, se empiezan a publicar ya trabajos científicos reales sobre el uso de la cannabis y cuáles son propiedades, que si bien usamos la lógica que le comentaba el doctor Meshulam en 1960, más o menos por aquí, él se pregunta, muy bien, sabemos que la marihuana puede tener estos efectos psicotrópicos, sabemos que la marihuana puede generar estos efectos en el estado de ánimo, pero ¿cómo lo hacen? Precisamente él se hace esa pregunta y usa estudios bioquímicos de espectrofotometría de masas para identificar lo que bien conocemos actualmente como el 9-delta tetrahidrocannabinol, o más fácil, THC. Entonces, a partir de aquí pueden darse cuenta cómo empieza a haber un pico en el estudio de los cannabinoides, ya que una vez que se logró identificar el activo de la marihuana, que vale la pena mencionar que fue aquí a partir de entonces que el THC se denominó como el único activo de la marihuana, pero realmente en ese mismo estudio donde Meshulam describió el THC, se describieron más de 50 fitocannabinoides, lo voy a definir más adelante, que acompañaban lo activo de la marihuana, ¿no? Entonces, para mí, el sistema endocannabinoide, que lo voy a definir más adelante, es uno de los paradigmas más interesantes de la medicina moderna. Pasando al segundo objetivo de la clase, de la sesión, actualidades cannabinológicas. Como les comentaba al principio, hay que hablar con propiedad. Marihuana, hay que hablar de cannabis, cannabinoides. Ahí te les voy a comentar por qué. Entonces, entendiendo el siguiente concepto fisiológico
donde cualquier molécula que actúe como mediador de respuestas tanto patológicas como fisiológicas va a necesitar mecanismos para su biosíntesis, es decir, para su creación, y posteriormente, haciendo su acción, mecanismos que la inactiven, ¿no? Como cualquier otro sistema en el ser humano. Entonces vamos a ir definiendo conceptos, ¿de acuerdo? La cannabis, como les había comentado al principio, viene del reino Cannabaceae. Y dentro del reino Cannabaceae existen diferentes, al menos 3 documentados actualmente, tipos de cannabis o de arbustos de cannabis. Cannabis sativa, cannabis índica y una tercera que es la cannabis florescea. Todos estos a nivel de herbolaria tienen diferentes composiciones. Comentar que este tipo de reino del Cannabaceae tiene 2 componentes. Tiende a ser una planta femenino como una planta masculino, y dentro del reino de las plantas esta combinación de gametos termina por generar mayores concentraciones de cannabinoides en las diferentes variedades de cannabis. Y eso es muy importante, ¿no? Que lo tengamos muy en cuenta. Si vamos a hablar de cannabis, hay que hablar de cannabinoides, ¿no? Aquellos componentes, sustancias derivadas de la planta. Entonces, fitocannabinoides, etimológicamente viene fitos, planta, ¿no? Sustancias activos de los extractos de las diferentes variedades de la planta, de la cannabis activa o cannabis índica, donde por ejemplo aquí tenemos al THC, que sería un fitocannabinoide, pero hay que comentar al CBD o cannabidiol, otro cannabinoide que voy a hablar más adelante. Segundo término, cannabiméticos, son aquellas sustancias exógenas, es decir, no son producidas dentro del cuerpo, obtenidas por otros medios, quiere decir laboratorios, industrias farmacéuticas y demás, ¿no? Pero que simulan la actividad de los endocannabinoides. Por ejemplo, estos dos de acá, 2 sintéticos análogos cannabinoides no patentados, pero que están en uso de experimentación y que tienen actividad cannabinoide. Y por último, y el más importante, los endocannabinoides, que bueno, etimológicamente queda muy claro, ¿no? Sustancias endógenas que agonizan o estimulan los receptores cannabinoides, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. El primero, y vale que lo recuerden en este momento, es anandamida. Es el endocannabinoide por excelencia, viene anan, por un grupo amino que tiene acá, y del sánscrito, por eso le pusieron anan, significa bendiciones internas. No los voy a aburrir con tanta fisiología, pero sí empezar a mencionar cómo se producen estas sustancias endógenas o los endocannabinoides. Muy sencillo realmente. Los endocannabinoides son precursores de la membrana celular, es decir, cualquier célula dentro de su membrana celular posee los mecanismos necesarios para sintetizar o generar endocannabinoides. De este lado, la biosíntesis de la anandamida, a final de cuentas, lo voy a esquematizar más adelante, viene compuesto por un fosfatidiletanolamina y unos fosfoglicéridos que a través de fosfolipases especiales y mecanismos de activación inicial promueven la producción endógena de endocannabinoides, anandamida, y por otro lado, el 2-araquidonilglicerol o 2-AG, que viene formado también de diferentes fosfolípidos y de ácido araquidónico. Muy importante que recuerden el ácido araquidónico. El mecanismo de acción de los cannabinoides fue estudiado primordialmente en el sistema nervioso central, ya que si somos objetivos, los efectos más vistosos, ¿no?, o criticados, si lo quieren ver así, de los cannabinoides son los efectos psicotrópicos o los cambios en el estado mental. Entonces, desde un inicio los científicos se enfocaron en estudiar qué pasaba con el sistema nervioso central de las personas, de los mamíferos, con la activación o la estimulación exógena del THC. Entonces, es a partir de esta estimulación exógena del THC a nivel del sistema nervioso central que los científicos lograron clonar aproximadamente en 1980 los receptores cannabinoides, receptores tipo proteína G acoplados a su unidad alfa-I. Es decir, si recordamos las clases de fisiología, los receptores proteína G, su unidad alfa-I, tienden a inhibir a la adenylata ciclasa, lo que termina por disminuir las concentraciones intracelulares del AMP cíclico, lo que su objetivo es fosforilar proteinquinasas. Las proteinquinasas, como bien recordamos, tienen diferentes objetivos o targets celulares a nivel intracelular, lo cual puede promover o inhibir la replicación celular o la transcripción de diferentes proteínas, dependiendo del estirpe celular. Como vuelvo a mencionar, los endocannabinoides se encuentran dentro de todas las células del cuerpo humano. Si ustedes me preguntan dónde activa el THC los receptores cannabinoides, definitivamente lo hacen dentro del cuerpo humano.
Actualmente ya hay evidencia científica, y la voy a comentar más adelante, de la presencia de estos receptores proteína G, cannabinoide tipo 1 y cannabinoide tipo 2, en todos los sistemas y órganos del ser humano. Por lo cual, a final de cuentas, como mensajeros bioquímicos lipídicos, la anandamida y el 2-araquinilglicerol son actualmente los dos endocannabinoides mejor diferenciados, sin hacer a un lado la irodamina o otros endocannabinoides que voy a comentar adelante. Estos endocannabinoides, como son precursores lipídicos, entendemos que el cuerpo es una gran ruta, tiene grandes enlaces y rutas metabólicas. El metabolismo del 2-araquinilglicerol puede hacer que ese ácido araquidónico que queda remanente se vaya a otra vía, como la vía de los tromboxanos. Los receptores en la membrana celular de todo el cuerpo, que lo había comentado, y la actividad de los segundos mensajeros forman los pilares del mecanismo de acción de estas sustancias cannabinoides. Por lo cual, cuando hablamos del sistema endocannabinoide, hablamos de los endocannabinoides, anandamida y 2-araquinilglicerol, los receptores cannabinoides acoplados en proteína G en membranas celulares y todos los mecanismos que logran la degradación de estos endocannabinoides. Siguiente esquema quizás parezca un poco complejo, pero está fácil. En la parte superior tenemos un boto, esto es un punto sináptico, por así decirlo, ¿no? Una neurona presináptica y una neurona postsináptica, ya que, como les había comentado, se empezó a estudiar a partir del sistema nervioso la fisiología del sistema endocannabinoide. Entonces, tenemos un primer trigger o una señal inicial, donde, por ejemplo, en este caso puede ser glutamato, gamma, dopamina, o la misma activación de canales de voltaje dependiente de calcio en la neurona postsináptica, y es esta señal inicial la que termina por activar fosfolipasas en la membrana celular para formar endocannabinoides. Posteriormente, la anandamida, y va a ser de lo que más voy a hablar como endocannabinoide por excelencia, puede tanto activar a la neurona misma postsináptica de manera parácrina o de manera retrógrada hacia la neurona presináptica, dependiendo del objetivo que se esté buscando. Una vez que el endocannabinoide, o en este caso el THC o cualquier cannabimético con agonismo cannabinoide tipo 1, va a hacer lo que ya comenté, inhibir la adenal ciclasa y la cascada de segundos mensajeros dependiendo de la proteína quinasa que se vea inhibida. Como ya he comentado, cualquier sustancia que tenga un efecto patológico o fisiológico tiende a tener mecanismos para su degradación o inactivación. Es así el receptor de anandamida, un receptor proteínico de un canal transportador que permite el influjo de anandamida a la célula una vez que haya hecho su efecto a nivel extracelular, y posteriormente puede ser metabolizado por enzimas, en este caso la fatty acid amide hydrolase o la hidrolasa amida de ácidos grasos, que no nomás termina por catalizar la reacción de anandamida en ácido araquidónico y etanolamida, sino también metaboliza otros lípidos. Entonces, ya aquí empezamos a entender que realmente los endocannabinoides no es un sistema único nada más, sino que se relaciona con muchos sistemas del cuerpo, ¿de acuerdo? Y importante mencionar, a nivel presináptico o preneuronal, el cannabinoide activa canales de potasio, ¿no?, acoplados a proteína G, y este exflujo de iones positivos hacia el exterior de la célula termina por hiperpolarizar a las neuronas. Una neurona hiperpolarizada disminuye su potencial de acción, y aquí es precisamente donde entendemos los efectos más llamativos del sistema nervioso central cuando una persona se encuentra intoxicada con cannabinoides, que es disminución en la actividad cognitiva, en la memoria, destreza motriz, entre otras cosas, ¿no? Para terminar esta parte fisiológica de los endocannabinoides, lo que les había comentado, el transportador anandamida intermembrana, llamado en inglés FLAT por sus siglas, termina por permitir que la anandamida pase de manera libre al interior de la célula, y esta pueda ser metabolizada, si ustedes se fijan, a través de su enzima degradadora. Una vez que este endocannabinoide es degradado en el interior de la célula, el ácido araquidónico puede nuevamente tomar diferentes rutas metabólicas, ¿de acuerdo? Y si se fijan a nivel intracelular, la anandamida tiene un efecto pleiotrópico, ¿no? Si todavía tenemos actualmente varias interrogantes de cómo es que funciona o cómo emite estos mensajes intracelulares la anandamida y el 2-araquinilglicerol. Y vamos a empezar con la parte gruesa, con la evidencia científica. Gracias. Evidencia gruesa y evidencia científica, ¿no? Yo les había comentado al principio de la clase que no tengo la intención de hacerlos pro cannabis, ni que fumen cannabis, simplemente que creemos una conciencia crítica y científica. La FDA actualmente para 2017 no ha legalizado y no ha indicado el uso
de marihuana, es decir, cuando hablamos de marihuana, la planta como tal, inhalada, vía lo que quieran, ¿no? Y no la ha aprobado para ningún tipo de condición médica, ya que no se ha comprobado que el uso de marihuana inhalada pueda realmente ser un beneficio terapéutico para ninguna condición. Cabe mencionar que efectivamente la FDA sí ha aprobado cannabinoides, ¿no? Y por eso al principio de la clase el mensaje es: hoy hablamos de marihuana, hay que hablar de cannabinoides, de cannabis, ya que diferentes cannabinoides, cannabiméticos, han sido aprobados para el tratamiento de, por ejemplo, en este caso, la anorexia asociada a los pacientes con VIH, ¿no? En este caso el marinol y el sindros, que incluyen la sustancia activa de dronabinol, un sintético del THC, ¿no? Como tal tiene actividad cannabinoide sintética, ¿no? Entonces la FDA es muy clara en este aspecto, ¿no? No podemos andar ahí por ahí siendo médicos o personal de salud y siendo fanáticos diciendo: sí, hermano, como marihuana te va a salir bien. Claro que hay condiciones que pueden mitigar ciertos síntomas, ¿no? Pero como tal, con evidencia científica clara que necesitamos estudios controlados, aleatorizados, no hay todavía evidencia gorda, con estadísticas significativas, que valide el uso de la marihuana inhalada para ninguna condición médica, ¿no? Pero bueno, atendiendo este punto de los cannabiméticos y cannabinoides, vamos a empezar con la evidencia gorda, con la evidencia científica, que es la que hay. Vamos a empezar por sistemas. Voy a hablar del sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema genitourinario, sistema muscular, etc, etc. Porque si somos honestos, actualmente, si ustedes entran a PubMed o cualquier buscador electrónico, quieren buscar cannabinoides y algo, lo van a encontrar. Eso, si quieren, un día intenten, lo van a encontrar. Pero vamos a hablar sobre esta revisión publicada en 2016 en una revista muy importante, The New England Journal of Medicine, Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy. Esta revisión aborda a los estudios actuales que se han hecho, tanto preclínicos como clínicos, con el uso de diferentes cannabinoides en diferentes presentaciones, inhalada, vía oral, intravenosa, en el tratamiento sobre todo de epilepsia refractaria a tratamientos convencionales. Hay que recordar que si bien la epilepsia responde muy bien a los anticomiciales convencionales, siempre va a existir un grupo de pacientes epilépticos que no van a responder al tratamiento convencional, por lo que está justificado, uno pensaría, buscar nuevas aproximaciones terapéuticas. Pues la evidencia dice que sí. En la siguiente tabla se muestran nada más algunas referencias de algunos estudios preclínicos y clínicos donde ya se han utilizado sustancias cannabinoides para tratar las crisis convulsivas en pacientes epilépticos. Vale mencionar que son subjetivos, como pueden ver, las muestras han sido muy pequeñas, lo que les confiere una baja nivel de evidencia y una baja significancia estadística. Sin embargo, como les comenté al principio de la clase, yo no vengo aquí a decirles que la cannabis va a curar las enfermedades. Yo vengo a comentarles la evidencia científica que hay, los efectos terapéuticos que se cree que pueden tener un potencial más adelante y efectos adversos. Pero bueno, atendamos el más importante, donde tiene una muestra de 137 pacientes, un estudio prospectivo abierto que duró 12 semanas, incluyendo jóvenes y niños con scores severos de epilepsia, ¿no? O epilepsia refractaria a tratamiento. Los resultados: hubo una disminución mediana del 54% de las crisis convulsivas en estos pacientes. Esto quiere decir que si el niño tenía 50 convulsiones al día y que estando con 3 antiepilépticos el niño seguía convulsionando, la adición de cannabidiol, el cannabinoide que les había comentado más atrás, disminuía la incidencia de estas, ¿no? Sin embargo, a final de cuentas, lo que se concluye en esta revisión de 2016 del New England Journal of Medicine es que aún falta evidencia científica gruesa, que es la más pesada, que son los estudios aleatorizados doble ciego, para comprobar que la marihuana no sea superior, pero que tampoco sea inferior, que eso es importante en los estudios aleatorizados. Tal sustancia no fue superior, pero tampoco fue inferior que el uso de cierto placebo o cierta droga, ¿no? Esta por la parte de síndromes convulsivos, pero bueno, en otros temas del sistema nervioso se ha visto que también en pacientes con esclerosis múltiple, donde sufren de dolores crónicos y demás alteraciones neurológicas, la adición también de diferentes cannabinoides, como terminan por neuromodular las descargas sinápticas, pues también podría ser un objetivo atractivo para tenerla como una estrategia terapéutica.
Y bueno, definitivamente la parte a la que yo más he estudiado, ya que realmente yo empecé a estudiar el sistema cannabinoide desde que era un estudiante en la facultad, más o menos por octavo semestre, es este trabajo en el cual actualmente se encuentra en revisión en la revista Archivos de Cardiología de México. Es un artículo de revisión donde yo y otros colegas estudiamos más de 100 artículos vigentes, actual de 2011 para acá, donde revisamos la literatura que hay de esto: sistema endocannabinoide y enfermedad cardiovascular, un paradigma terapéutico por resolver. Después de haber leído más de 100 artículos y hacer este trabajo de revisión, el cual se encuentra en, espero, proceso de aprobación, obtengo varias conclusiones y obtuvimos varias conclusiones, y por eso aquí donde me voy a tener un poquito más que en otros sistemas, ¿no? Definitivamente para mí el estudio Creciendo, un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, que desafortunadamente se terminó prematuramente, y que bueno, los estudios preliminares fueron publicados en 2010 en la revista The Lancet. Es decir, este estudio, compañeros, colegas, fíjense, era un estudio multicéntrico que incluía más de 974 hospitales en 42 países alrededor del mundo, con una muestra de 18.695 pacientes. Definitivamente para mí este es uno de los estudios a nivel de cardiología y cannabinología más importantes, pero también lo pongo a la vista y tan gordo para que vean precisamente qué fue lo que pasó. Este estudio estaba programado para durar 3 años, ya que a lo largo de 5 años de investigación, de 2005 para 2010, Sanofi, laboratorio europeo, había logrado patentar un cannabinoide llamado Rimonabant. Un cannabinoide llamado Rimonabant, que el Rimonabant es precisamente un antagonista cannabinoide, un citativo cannabinoide de los receptores cannabinoide tipo 2. Los receptores cannabinoide tipo 2 se encuentran más allá del sistema nervioso central, como lo hacen los tipo 1, en el sistema hematopoyético, como células macrófagas y demás. Y bien sabemos que los macrófagos o el sistema celular tiene y forma parte de la fisiopatología de la obesidad, de la aterosclerosis, ¿no? Entonces, este cannabinoide Rimonabant, que fue patentado en 2008 aproximadamente, y fue empezado a venderse en el mercado como el nombre de Acomplia, que estuvo, no sé si alguno de ustedes lo llevó a conocer, un fármaco que viene en una cajita verde, que estaba indicado para disminuir el peso y la obesidad, ya con evidencia científica comprobada, ya estaba en fase 4 del mercado. Se faltaba muy poco para que el fármaco se hubiera empezado a distribuir de manera internacional. Este estudio precisamente era el último que faltaba para poderlo ya empezar a vender. Y fíjense quién es el autor principal: el maestro Topol, uno de los cardiólogos más brillantes del siglo XXI actualmente. Pero bueno, más o menos a la mitad del estudio, les había comentado que el estudio iba a durar 3 años, a 1 año y 8 meses, el estudio tuvo que ser terminado de manera prematura. ¿Por qué? Por esto. 4 pacientes en el grupo de Rimonabant, es decir, en el grupo del brazo, donde había aproximadamente 9.381 pacientes que estaban haciendo Rimonabant, cometieron suicidio. Pero uno en el grupo placebo también cometió suicidio. La FDA, ante los resultados preliminares de este estudio, decidió terminar oficial y categóricamente el estudio Creciendo. Pero fíjense qué es lo que incluye o lo que comenta el doctor Topol. La terminación prematura de este ensayo nos ha dejado importantes lecciones. Una droga que había sido ya comercializada, está en estado fase 4 para la eliminación del peso, tuvo que ser terminada y quitada del mercado por efectos psicotrópicos no deseados. Pero les digo, para que este estudio se llevara a cabo, hubo 5 años de investigación llamado por un grupo RIO, que era Rimonabant y Obesity Lipids, que era un grupo internacional americano, europeo, asiático y en Oceanía, que habían hecho diferentes estudios unicéntricos en sus diferentes países, comprobando que el uso de Rimonabant en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, obesidad y otras cuestiones disminuía no nomás el índice de masa corporal, pero el desarrollo de eventos cardiovasculares importantes. Desafortunadamente, a la mitad del estudio no se pudo comprobar realmente un beneficio en el primary endpoint, que era precisamente disminuir el riesgo cardiovascular, la muerte por infarto de miocardio y la incidencia de eventos isquémicos cerebrales, ¿no? Porque si nos fijamos, 3.9 contra 4.0,
comparado con el grupo de rimonabant contra el grupo de placebo, y la P no fue significativa, ¿no? Pero desafortunadamente, como les había comentado, este era un estudio a 3 años. Quizás a 3 años esto hubiera sido significativo, y quizás las muertes por enfermedades cardiovasculares sí hubieran sido disminuidas. No sabemos, el estudio se terminó prematuramente. Sí, comentarios efectos adversos que aprovecho para comentarlos de una vez. Fíjense cómo en el grupo de rimonabant, es decir, en el grupo cannabinoide, los efectos gastrointestinales, neuropsiquiátricos y serios psiquiátricos, como fueron los ideas suicida, fueron mayores en el grupo cannabinoide comparado con el grupo placebo. Y vale aquí mencionar y también detenerme, a partir de este estudio, como comentó el maestro Topol, aprendimos varias lecciones. Los cannabinoides como tal, cuando tienen un efecto psicotrópico, es decir, en pacientes con laridez emocional, claro que pueden condicionar serios efectos psiquiátricos. Este estudio hizo posteriormente en una carta al editor un comentario de los pacientes que se habían suicidado, que era precisamente que tuvieron de haber hecho un tamizaje de depresivo o un estudio emocional para ver qué pacientes con factores de riesgo depresivos, emocionales, no deberían haber usado esta droga, ya que el rimonabant puede tener estos efectos adversos y quizás el no haberse dado a estos pacientes pudo haber evitado su muerte, ya que si correlacionamos por qué el paciente del grupo placebo se suicidó, porque probablemente era un paciente depresivo que tenía una mala calidad de vida, que se encontraba en un estudio de esta magnitud y dijo, ya no quiero vivir. No le podemos echar la culpa al paciente que se suicidó que no tomó rimonabant, ¿no? Pero bueno, la FDA decidió terminar el estudio y decidió quitar el fármaco del estudio, del mercado, perdón. Pero bueno, hablando también ya de otro tipo de estudios, este era un estudio, un ensayo clínico con cannabinoides, ¿no? Pero también ya se ha estudiado qué relación tiene el sistema endocannabinoide con la patofisiología de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este estudio del 2011, estos médicos, el grupo italiano también en Europa, quiso ver la relación de los niveles séricos de anandamida. Yo ahorita les puedo tomar una muestra de sangre cualquiera de nosotros, inclusive a los mamíferos, y puedo detectar niveles de endocannabinoides, anandamida o 2-fenilgliceriol. Entonces, estos colegas tenían la duda de que si los niveles elevados de anandamida, de endocannabinoides, se correlacionaban de alguna manera con factores de riesgo cardiovascular, pero ellos detenidamente utilizaron estudios de hemodinamia en la sala de caracterismo para valorar si existía una relación entre pacientes obesos, con sobrepeso y normales, que si pueden ver aquí está, ¿no? Y usaron 77 pacientes divididos en 3 grupos, obesos, sobrepeso y no obesos, y correlacionaron el hallazgo de los niveles séricos de endocannabinoides con esto, un estudio de Myocardial Growth Flow, donde se introduce una guía a nivel de los coronarios y se miden diferentes presiones para valorar el flujo dinámico y su fisiología y a partir de ahí un valor normal, ¿no? Entonces ellos descubrieron que los endocannabinoides, cuando se encontraban elevados en el paciente obeso, se correlacionaba con el hallazgo de disfunción microvascular a nivel coronario. Esto quiere decir que pacientes obesos tienden a tener elevados niveles de endocannabinoides y que probablemente estos niveles elevados de cannabinoides puedan ser un nuevo marcador de riesgo cardiovascular. Cardiopatía isquémica. La enfermedad cardiovascular sigue y probablemente seguirá siendo por un tiempo la primera causa de mortalidad en el mundo, ¿no? Entonces, estos colegas asiáticos en 2009 tenían una pregunta también. ¿Puede que los endocannabinoides a nivel microcelular o molecular estén relacionados con la patofisiología del infarto agudo del miocardio? Bueno, lo que encontraron fue que sí. Precisamente en un pequeño estudio con 43 pacientes masculinos, 43 pacientes que llegaban con una edad aproximada de 62, más o menos este grupo etario, se tomaron muestras sanguíneas de la zona de infarto, es decir, se tomaron un nivel muy local de endocannabinoides en la zona de ruptura de la placa de colesterol responsable del infarto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hicieron? Existen actualmente en hemodinamia diferentes guías. Esta es una Percusure. La Percusure es una guía, un catéter como tal, que tiene un extremo distal con una pequeña red que se abre y logra tomar muestras del sitio donde se encuentra la guía, ¿no? Entonces ellos tomaron muestras locales donde se encontraba la placa de colesterol o la placa de ateroma fracturada, que fue la responsable del infarto, y encontraron al menos
en 25 de 43 pacientes, que fue el estudio, que anandamida se encontraba muy elevada comparado a los pacientes que no se habían infartado, porque tomaron una muestra de control, pacientes con angina estable de esfuerzo, y no encontraron, o sea, el paciente con angina estable de esfuerzo no tenía niveles elevados de anandamida en sus placas de colesterol responsables de la sintomatología, pero en los pacientes con infarto agudo de miocardio, con una placa de colesterol, sí se llegó a encontrar niveles elevados de endocannabinoides. Y lo que reporta este estudio, y que creo que es valioso, es esto: que en los pacientes con anandamida que fue detectada en la zona del infarto, la fracción de eyección, que bien sabemos que es un marcador pronóstico en un paciente posinfartado, se encontraba mejor a las 2 semanas comparados con los que no habían sido detectados niveles locales de anandamida. Si bien es un porcentaje bajo, estando del 47 al 52%, por haber tenido endocannabinoides elevados, ya lo vuelve significativo, ya que la FEBI se encontró conservada, ¿no? Entonces, los autores sugieren que la anandamida elevada de la zona del infarto podría tener un efecto terapéutico, un efecto benéfico en el pronóstico de la enfermedad. Y aquí también me voy a detener. Hablar de fisiología cardiovascular y sistema endocannabinoide, siendo honestos, es algo que me podría llevar una hora platicando, ya que si bien recordamos que el sistema endocannabinoide se encuentra en todos los componentes celulares, macrófagos, plaquetas, endotelio y demás, hay que entender que la zona de la ruptura de la placa de colesterol en un infarto agudo de miocardio forma parte de una entrecrucijada de diferentes vías de señalización, ¿no? De activación plaquetaria, activación de células inflamatorias, quimiotaxis, diferentes interleucinas, y todo esto tiene que ver con el sistema endocannabinoide, sí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que veamos, identifiquemos objetivos terapéuticos. ¿Podría ser la anandamida un objetivo terapéutico en un paciente con infarto agudo de miocardio? Si yo administro un endocannabinoide, un cannabinoide sintético de manera aguda en un infarto agudo de miocardio con las propiedades antiinflamatorias, ¿podría mejorar la FEBI en estos pacientes? Eso es lo que quiero que se lleve, ¿no? Que vayamos encontrando objetivos terapéuticos o targets farmacológicos que, si bien no está muy bien documentado, ya existe evidencia científica que nos mete al ruido. Efectos adversos, compañeros. En este caso clínico se publicó: un joven de 16 años se encontraba inhalando marihuana y que le dio un infarto agudo de miocardio y se murió. Este caso clínico, si bien es uno nada más, actualmente ustedes pueden buscar en literatura la relación que tiene la cannabis inhalada con un estado procoagulante o proarritmogénico. Entonces, en este joven de 16 años que se encontraba fumando cannabis, inició con dolor precordial súbito, diaforesis, llega a la sala de urgencias, lo meten, le hacen un electrocardiograma, elevaciones que no se dice, un niño de 16 años, le preguntan antecedentes, sí, estaba fumando marihuana, le hacen una angiografía coronaria, imagen de trono en el seteno anterior, lo reperfunden, el paciente entra en paro, el paciente se murió, 16 años. Pero así pueden encontrar diferentes reportes de casos clínicos donde hablan de los efectos adversos del uso de la cannabis. También vale mencionar que actualmente, al menos no aquí en México, hasta donde yo tengo conocimiento, la cannabis sintética ya es una realidad. Tiene diferentes denominaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos le dicen spice, y bien viene siendo una resina parecida a la marihuana, pero no es marihuana, es una cannabis producida en laboratorios que se vende en el mercado, en las calles, a muchos precios más baratos, ya que actualmente en Estados Unidos, debido a las nuevas regulaciones gubernamentales, la marihuana casi está legalizada en todo el país americano, nuestro país vecino, como uso recreativo. O sea, yo vengo de Tijuana y vale la pena la anécdota de que tú puedes cruzar la frontera a San Diego, ir a una smoke shop actualmente y llegar y decir, ¿me puede vender 10 gramos de cannabis médica, por favor? Y te la van a vender, pero es muy cara. Entonces existen estas opciones para la gente que no tiene tanto dinero, pero estas son las que más efectos adversos tienen. Dejándoles un poco la cardiología y hablando de otros temas importantes también, una revisión muy reciente y muy buena, publicada por unos colegas australianos en la Revista Internacional de Enfermedades Reumáticas, hace una revisión importante de la literatura sobre aspectos reumatológicos del sistema endocannabinoide, la osteoartrosis, la artritis reumatoide y otras cuestiones reumatológicas. Y bueno, si no entendemos que la fisiopatología de la artritis reumatoide y la osteoartrosis
son cuestiones que implican inflamación, liberación de interleucinas y demás, y sobre todo componentes en los nervios de los pacientes que terminan por generar el dolor. La utilización de diferentes compuestos cannabinoides, al menos en modelos preclínicos y alguno que otro clínico, ha demostrado, por ejemplo, en este caso, que el cannabidiol en colágena murínica, ya con, probablemente el estudio básico inducía para que tuviera artritis, hubo una disminución de marcadores inflamatorios como interferón gamma y factor de cloruro tumoral alfa, que si bien recordamos forman parte de la fisiopatología de estas reumatopatologías, ¿no? Entonces, como ya se han dado cuenta, sistema nervioso, sistema automuscular, reumatología, cardiología, hay evidencia de lo que quieran para comentar de cannabinoides, ¿no? Hablando del sistema genitourinario, hay que recordar que la micción es un complejo sistema de señales sinápticas, parasimpáticas, de cuestiones de presión muy locales, donde el sistema endocannabinoide, al encontrarse en el puro epitelio, tiene también una significancia fisiopatológica. También otra revisión, y nada más por mencionar algunas cuestiones, esta tabla menciona los componentes del sistema endocannabinoide que se encuentran relacionados con la fisiología de la micción, o al menos el componente del sistema genitourinario, ¿no? Como pueden ver en algunas cuestiones como la uretra, la vejiga como tal, el tejido de la uretra, de la vejiga, tienen receptores cannabinoides, ¿no? Y por eso el estímulo de estos cannabinoides receptores, su agonismo, su antagonismo, o la misma producción de enzimas degradadoras de endocannabinoides pueden ser nuevos objetivos farmacológicos para tratar, por ejemplo, no sé, la incontinencia urinaria. Realmente, pongan el nombre que lo quieran, van a encontrar literatura y evidencia científica que más allá de hacerlo como un hecho, hace ruido y nos mete a la cabeza a los médicos, científicos, comunidad en general, que los cannabinoides pueden ser objetivos terapéuticos interesantes. Algo que creo también importante mencionar es, como les había comentado, la importancia de los cannabinoides a nivel de algo que es muy importante, el embarazo, la gestación. Los endocannabinoides, ya se sabe actualmente, regulan y forman parte del estandarte y la dirección que tiene que tomar la embriogénesis para que nosotros lleguemos al nacimiento. Estudios a nivel de investigación básica han demostrado que la decidua, el trofoblasto, el corios, componentes que forman parte del desarrollo de un ser vivo, de un ser humano, tiene que ver con los endocannabinoides, ¿no? Se ha documentado que en el primer trimestre, al menos, la elevación de anandamida termina por generar la replicación del trofoblasto en el primer trimestre del embarazo. Ya cuando estamos más adelante en la gestación, el uso de la presencia de anandamida, por ejemplo, se ha documentado que una vez que, no tanto en sí la anandamida, pero como había comentado, estos endocannabinoides pueden tomar diferentes rutas metabólicas, y hay que recordar que las rutas metabólicas atienden la demanda del ser humano, la demanda del cuerpo. Si la anandamida necesita ser metabolizado para liberar adrenalamina y ácido araquidónico, hay que recordar que una vez que el ácido araquidónico es liberado, puede ser metabolizado y ser convertido en prostaglandinas. Y las prostaglandinas forman parte de las contracciones uterinas que terminan por permitir el alumbramiento de los seres vivos, ¿no? Entonces hay que entender que estos cannabinoides forman parte también de la fisiología normal del trabajo de parto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene una importancia muy alta. Y aquí me tengo para comentar que ningún tipo de cannabinoide debe ser administrado desde la gestación. Tiene una clasificación prohibitoria, donde se sabe que el consumo de marihuana es teratogénico durante la gestación. ¿Cáncer? Claro que sí. No es por nada, pero este fue mi primer trabajo que publiqué cuando era estudiante. Terapia tumoral con el uso de cannabinoides es un descubrimiento que podría cambiar la evolución del cáncer. Esto fue hace 3 años y actualmente ya se están haciendo estudios clínicos, pacientes muy seleccionados, pacientes que se encontraban ya en fase paliativa y que de alguna manera están buscando otro tratamiento que le pueda ofrecer una mejor oportunidad o esperanza de vida con terapia cannabinoide, ¿no? Todavía en 2014, cuando hice este trabajo con el maestro de aquel entonces, el Dr. López Ávila, encontrábamos que era mucha investigación básica, ¿no? Cultivos celulares, muestras cancerígenas, donde se administraba de manera local cierto cannabinoide para ciertos tipos celular y encontrábamos diferentes efectos, ¿no? De efectos antimetástasis, antimitóticos,
que inclusive inducían la apoptosis de la célula cancerígena, la célula oncogénica, que aparentemente se vuelve una célula inmortal una vez que es mutada y se convierte en cáncer, ¿no? Entonces, actualmente, más allá de que los cannabinoides puedan curar o erradicar y curar y volver libre de enfermedad de un paciente oncológico, pueden tratar la sintomatología asociada a la quimioterapia, por ejemplo. Bien sabemos que los pacientes que una vez que inician quimioterapia se deterioran mucho al principio, no les da hambre, tienen náusea, tienen hiporexia, se la pasan vomitando, y estos cannabinoides sí han demostrado, uno, que inducen el apetito, y dos, mejoran la sintomatología. Y creo que con eso vale la pena darle un poco de crédito a la cannabis como al menos un tratamiento sintomático en el paciente oncológico terminal, ya que yo no puedo hablar todavía de que haya evidencia científica de que cierto cannabinoide va a curar cierto proceso oncológico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de este estudio, es un estudio muy bueno, publicado en 2014, donde usaron un pequeño estudio. O sea, imagínense que yo ahorita tomo 30 de ustedes, 30 mujeres, 30 hombres, y les digo, preparados, te voy a administrar una sola dosis importante, significativa, de THC, y a ustedes una sola dosis de cannabidiol. Y aquí también voy a hacer comentarios sobre el cannabidiol. Cannabidiol o CBD es un cannabinoide no psicotrópico, es decir, no tiene trofismo por los receptores psicógenos en el sistema nervioso central, cannabinoide tipo 1. Todos los efectos psicotrópicos de la cannabis vienen casi exclusivamente por su agonismo en los receptores cannabinoides tipo 1 encontrados en el sistema nervioso central, ya que, como les había comentado, la activación de las neuronas presinápticas hiperpolariza las neuronas y las disminuye en sus potenciales de acciones, ¿no? Y de ahí vienen esos efectos psicotrópicos. Pero el cannabidiol, este cannabinoide de aquí, ha demostrado tener diferentes efectos agudos. Como tal, se ha demostrado que el cannabidiol, al no ser psicotrópico, tiene un agonismo inverso por los receptores cannabinoide tipo 2 y otros receptores cannabinoides similares, que no los había mencionado, pero que están en estudios, como el receptor cannabinoide X ligando endotelio, o el receptor proteína G R55, que si no han sido actualmente denominados como receptores cannabinoides, se cree que podrían ser componentes del sistema endocannabinoide. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que hicieron, ¿no? 16 pacientes, sanos hombres, administraron una dosis oral. Les digo, actualmente usted puede conseguir THC de manera oral, y administraron 60 miligramos de CBD contra placebo en 3 sesiones consecutivas, ¿no? Alrededor de un mes. Entonces, se hicieron mediciones fisiológicas, sintomatológicas, utilizaron diferentes escalas de graduación a la 1, a las 2 y a las 3 horas post-administración del cannabinoide, ¿no? ¿Qué resultados hubo? La administración, tanto de placebo y CBD, contra la administración de THC, no se vio relacionada, pero sí el THC, con ansiedad, disforia, eventos psicóticos positivos, sedación mental y física, y intoxicación subjetiva utilizando diferentes escalas, ¿no? Y cambios fisiológicos como taquicardia. Pero fíjense esto, no hubo diferencias entre el cannabidiol y el placebo en ninguna variable sintomatológica, fisiológica ni patológica. Entonces, ellos concluyen, al haber hecho estudio, que en voluntarios sanos, y lo podrían haber sido ustedes, que el THC tiene un importante efecto en el cambio, en el comportamiento de los pacientes por diferentes áreas psicológicas, mientras que el cannabidiol demostró ser bien tolerado por los pacientes. Lleven este mensaje. Mi propuesta al final de esta sesión va a ser cannabidiol. ¿De acuerdo? Y ¿dónde está la tablita? Aquí les pongo una tablita precisamente de ese estudio, donde con color rojo están los efectos adjudicados por el cannabidiol, color azul el THC y color negro el placebo. Lo que quiero más allá del resultado de la tabla es, por ejemplo, esta escala, la escala de la BG, es una escala que indirectamente mide la eficiencia intelectual y enérgica de los pacientes. Y vean cómo en el eje de las X, donde está la hora control, la hora cero, a la 1, a las 2 y a las 3 horas, y arriba mejor score y abajo menor score, la gráfica azul. Vean cómo a la 1 hora
que es donde generalmente el paciente que consume marihuana la primera vez ya se encuentra intoxicado y con los efectos bien clavados, se encuentra con el menor score en esta escala de inteligencia, mientras que el paciente que se le adjudicó un placebo o un CBD realmente no tuvo una significancia estadística o un rendimiento intelectual al estar utilizando cannabis, ¿no? Entonces hay que verlo así. El THC o cualquier cannabinoide que tenga un componente psicotrópico no plantea ser la mejor opción terapéutica para tratar condiciones médicas, pongan el nombre que quieran. ¿Por qué? Porque el estudio Crescendo que les había comentado en 2010 de cardiología nos dejó muy claro eso. Un fármaco cannabinoide con efectos psicotrópicos puede hacer muy lábil el estado emocional de los pacientes y puede, desafortunadamente, llegar al suicidio. Pero bueno, por eso en esta ocasión vuelvo a poner otro estudio de seguridad farmacológica, pero en este caso ya no más hablando del cannabidiol. Cannabidiol, compañeros, y al menos ese es mi mensaje personal, es el cannabinoide que yo espero que en su momento tenga la oportunidad de tratar cuestiones médicas ya con evidencia científica respaldada, ya que el cannabidiol ha demostrado a nivel celular ser un buen antiinflamatorio, un buen antioxidante y un buen neuromodulador, ¿no? Entonces, esta fue un análisis como tal, fue una revisión sistemática de la literatura donde se trató de identificar aquellos estudios que habían utilizado el CBD o cannabidiol como un componente no psicotrópico de la cannabis, con múltiples interacciones farmacológicas para el tratamiento de diferentes condiciones médicas, y realmente no se encontró que el CBD administrado de manera crónica ni aguda tuviera efectos adversos importantes realmente, ¿no? Por lo cual también en este estudio, o en esta revisión de 2011, ya se comenta que el cannabidiol podría ser y ser seguro en humanos y animales. Sin embargo, todavía, como les comentaba, falta evidencia clínica, los famosos ensayos clínicos randomizados, por lo que comentan que faltan más estudios para poder corroborar lo que se ha hecho en investigación básica, ¿no? Y aquí es donde hablamos de investigación translacional, un término bien documentado donde aquello que hacemos en la investigación básica no se puede quedar nada más en investigación básica, como decir, sí, la celulita HU125 posterior a la administración de una dosis de 1 microgramo de THC disminuía y mataba el cáncer. O sea, sí, qué padre, ¿no? Pero nosotros necesitamos evidencia clínica. Ya para terminar, no puedo salir con mis amigos, no, pero nada, andar fumando marihuana, pues qué chiste, ¿no? Este cannabidiol, al final de cuentas, no tendría efectos psicotrópicos y uno diría, no, pues sí, qué chiste, ¿no? Si no, esta cannabis no va a pegar, bueno, es un chiste nada más. Pero realmente ese es mi mensaje. Ya para terminar, hay que obtener conclusiones, compañeros. La cannabis es una planta, no de hoy, que si bien se ha habido mermada por cuestiones políticas, sobre todo la guerra contra el narcotráfico ha dejado mucho que desear realmente en nuestro país, pero a nivel internacional la marihuana se ha consumido desde más de 3.000 años antes de Cristo, se va a seguir consumiendo, y realmente las cuestiones prohibitorias de las políticas no han funcionado. Eso no lo ha dejado claro Uruguay, Colombia, Holanda, Estados Unidos, Australia. Actualmente la tendencia va hacia la despenalización. Inclusive hoy en día en nuestra ciudad, este año el gobernador de la Ciudad de México ha permitido, y ustedes lo pueden buscar en el diario oficial de la Federación, el uso terapéutico de componentes cannabinoides para tratar condiciones médicas, ¿no? Probablemente a partir del próximo año ya sea una realidad que empecemos a ver, que nosotros como médicos o personas de salud empecemos a indicar el uso de cannabinoides para tratar dolores crónicos, náusea, vómito, no lo sé. Los conceptos sociales, bioéticos y demás siempre serán temas de debate, y invito a la discusión a cualquiera que tenga una duda sobre estas cuestiones bioéticas, sociales y legales, ¿no? Pero lo más importante, y como mensaje último de la clase, es que el sistema endocannabinoide forma parte de la fisiología y patofisiología de muchas entidades nosológicas de alta relevancia médica, como es el infarto del miocardio, la epilepsia, la artritis reumatoide, pónganle el nombre que quieran. Realmente ha sido un placer para mí tener esta oportunidad, este espacio de 1 hora aproximadamente para platicarles de algo para mí me gusta mucho, sistema endocannabinoide, que creo que tiene un futuro muy importante, y que
haciendo investigación translacional, haciendo ensayos clínicos, vamos a poder en su momento justificar el uso de la terapia cannabinoide como parte del arsenal médico para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, la esperanza de vida de nuestros pacientes y nada más. Muchas gracias. ¿Una pregunta o comentario para el ponente? Sí, otra. Gracias. Yo quisiera comentarle, doctor, que sí es muy importante el tema de migración, bastante investigación, lo felicito, pero el problema es que usted mencionó algo bien importante de la depresión. Hace 2 años en Jornadas Médicas yo tuve la oportunidad de estar, nuestro tema fue psiquiátrico, ¿sí? Y efectivamente la mayor incidencia de pacientes con depresión la sufrimos todos los mexicanos. Y si nos perdemos con ese punto bien importante y no tomamos en cuenta que con una depresión, la mayoría por estadística, gracias, perdón, la mayoría por estadística, pero si no, nos perdemos en eso, nos vamos a crear problemas de adicción. Sí. Entonces, sí es importante que consideremos eso, pero no se imagina usted la gran depresión que hay en la mayoría de los casos. Gracias. Gracias, doctora. Sí, de hecho, la depresión y el uso concomitante de sustancias adictivas o ilicitivas como es la marihuana está bien documentado. Yo también en su momento he tenido la oportunidad de ver pacientes con una adicción muy fuerte a la cannabis, ya que la cannabis genera una dependencia tanto fisiológica como psicológica, y más fuerte psicológica, ya que el efecto del sistema de recompensa de la cannabis les da, al menos a los pacientes con depresión, un aire, pero es tan fuerte la adicción que muchas veces la marihuana termina a ser por el inicio de la caída de sus pacientes, ¿no? Que terminan el suicidio, desafortunadamente. Muy importante, doctora. ¿Alguien más? Sí, doctora. Doctor, pues felicitarle, realmente me agrada que se aprende todos los días. Tengo una pregunta sobre el estudio multicéntrico que se hizo. Nada más mencionaste que dentro de los efectos benéficos de uso de cannabinoides se había visto reducción de peso, pero no, me gustaría saber qué tipo de patología cardíaca tenían estos pacientes, porque no lo mencionan. Claro, el estudio Creciendo fue un estudio que se creó y se programó, se desarrolló a partir de varios estudios unicéntricos que venían del Grupo Río. Eran pacientes seleccionados, pacientes con obesidad de grado 1, un índice de masa corporal de 30, con antecedentes de dislipidemia, de antecedentes de cardiopatía isquémica en la familia, donde ya estaban en tratamiento con diferentes estatinas, con antiisquémicos, algunos ya habían sufrido algún evento coronario. Entonces se fueron aleatorizando a nuestros pacientes para tener muestras homogéneas, donde lo más homogéneo de los pacientes era la obesidad y muchos riesgos cardiovasculares, más de 2 riesgos cardiovasculares que la obesidad, dislipidemia, antecedentes familiar, hipertensión, diabetes, ¿no? Pues estos eran componentes como criterios de inclusión en estas muestras de pacientes. ¿Cierto? Doctor Rodríguez. Bueno. Perdón. No, nada más felicitarte y recordar algunos datos importantes. Efectivamente, la historia de la evolución de la cannabis. Bueno, ya está. Todos los juicios que tuvieron en Los Ángeles, que gracias a eso se aprobó el uso de la marihuana, evidenciaron sobre todo en los pacientes con cáncer. Y cuando hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con cáncer, el verlos vomitar y que tienen el problema del apetito, sobre todo por el factor de necrosis tumoral, y el efecto que tienes con el 9-tetrahidrocannabinol, por ahí tuvo esta sustancia que se pudo importar algunas veces como el dronabinol, y les iba muy bien. Obviamente, con todos los efectos secundarios que ya mencionaste del sistema endocannabinoide, si en esta perspectiva de evolución, así como lo acabas de mencionar, vamos avanzando y quitamos todos los efectos secundarios, yo también estoy convencido, al menos en este grupo que nos ha tocado ver, que me ha tocado ver, en el que les quitas la náusea y mejoran el vómito y el apetito, estamos del otro lado, ¿no?
Y toda esta evidencia fue la que ganaron en los juicios, sobre todo en el estado de Los Ángeles y en el estado de Texas, que permitió esta primera etapa de autorización de la marihuana, ¿no? Nada más es un comentario extra. Gracias. Excelente, ¿eh? Gracias. Sí funciona. Bien, yo quiero felicitar a Mario Esteban, porque sin duda tiene una vocación científica clara, absolutamente clara, y no tengo ninguna duda de que dominas el tema. Y le quiero agradecer al doctor Peña que haya propuesto una sesión con un residente, ¿sí? Esto abre la puerta para los residentes en las sesiones generales del hospital, y si son del nivel de lo que Mario presentó, son bienvenidos todos, ¿sí? Creo que es muy importante lo que acabas de presentar. La medicina basada en evidencia tiene que ser un faro para nosotros, y no venir a hablar solamente de lo que pensamos y creemos, sino de lo que sabemos que tiene un sustento científico suficiente. Estos temas son tabú en muchos lados, ¿sí? Yo podría decir muchas cosas de la cuestión de la legalización del uso de la marihuana, de la lucha antinarcóticos y la guerra contra estas cuestiones. Yo creo que es una cuestión económica, porque mientras en Estados Unidos está legalizada en todos lados, pues ¿cómo se las vamos a pasar? Ahora ellos ya la ven y esto es un negocio, ¿sí? Finalmente, eso tiene que ver con muchas otras cosas. La copia se comercializó en México. Sí, ¿Sí? Sí, fue una realidad. Sí, se comercializó, la gente lo tomaba y claro, pues la gente se empezó a suicidar. Pero creo que fue una cuestión justo de selección de los pacientes. No porque el medicamento fuera malo, sino la selección de los pacientes fue la que obligó a que sacaran la copia del mercado. Aquí venían los representantes médicos a promocionar a copia y les regalaban las dosis, por supuesto, 2009, 10, por ahí. Sí, más o menos, ya estaba en fase 4. Entonces, reitero la felicitación y le acabamos de abrir la puerta a todos los residentes. Bueno, y por último, me robó parte de las palabras de la doctora Flora Ávila. Una, agradezco que los coordinadores estén en las sesiones generales, lo aplaudo, es algo interesante. Gracias por apoyar a los médicos residentes. Y te digo, la puerta abierta para que los residentes, los internos, cuando tengan temas con medicina basada en evidencias, pues tengan la oportunidad de tener la sesión general, que es muy importante para nosotros, enriquecernos, no solamente con los expertos, sino con los futuros expertos, ¿no? Entonces, te felicito y gracias. La doctora Mejía va a hacer... Sí, te digo. Doctora, ahorita pensando, yo me dedico a ver adolescentes. Sí. Y pues tenemos una problemática de obesidad que existe en la adolescencia. El 90% de la población mexicana tenemos niños obesos. Y ahorita pensando en el uso de ese estudio multicéntrico acerca del uso en pacientes obesos cardiovasculares, ya lo estamos viendo en niños. De hecho, ya hay cambios, ya reportan la literatura de los cambios cardíacos que hay en los niños. El doctor Leiva tiene un estudio muy interesante que hizo. Entonces, ahorita me vino a la mente preguntarle sobre, sabemos de todo el cambio neuroquímico que existe en la adolescencia, sabemos de la facilidad que pueden tener, ser adictivos para cualquier droga a los chicos. ¿Hay algún conocimiento por parte tuyo en el uso de este tipo? Sabemos que son el cannabinoide y el psicotrópico, pero ¿qué tanto los adolescentes se pueden emplear esto? ¿No? Sí, de hecho, toda la problemática que existe en su desarrollo neuroquímico. Sí, de hecho, precisamente esa última palabra que usted usó, el desarrollo neuroquímico, todavía para los 14, 15 años, en donde empieza la adolescencia, todavía se está formando, ¿no? Y ya se ha documentado que el uso prematuro del cannabis, o como adicción o como consumo en jóvenes adolescentes entre los 12 y 16 años, tiene un deterioro cognitivo muy importante para su vida adulta. Hay un estudio muy pequeño que se hizo en Chile, donde en una comunidad chilena se tomó a pacientes de cierto barrio y se comparó a los jóvenes que tomaban cannabis inhalada desde edades tempranas, 12, 13 años, por las cuestiones en las que se encontraban, comparados con jóvenes de su mismo, pues no estrato económico ni social, pero sí de la localidad. Y sí, el joven adolescente que empezó a consumir marihuana desde los 12 años tenía un deterioro cognitivo más importante a los 20, 22 años que el joven que no había consumido marihuana temprana. Muy importante dejar eso en cuenta, ¿no? Y
a nivel de obesidad, todas estas cuestiones, claro que también impactan, porque son mensajeros lipídicos al final de cuentas. Inclusive hay alimentos que promueven la elevación de estos endocannabinoides. Gracias. Muy bien, le agradecemos la presencia, la plática del doctor. Nos vemos en la siguiente sesión general. Muchas gracias.